Bueno, vamos a hablarles de la eutanasia y el punto de vista bíblico. No todas las formas de eutanasia están en contra de los principios de la Biblia. Sin embargo, el principio básico que gobierna a las sociedades modernas de la eutanasia sí lo está. Ellas dicen, cuando no se puede aliviar el sufrimiento de una criatura viviente, más ético es poner fin a su vida matándola misericordiosamente que el quedarse observando desapegadamente. Quizás la única referencia bíblica que tenga alguna semejanza con la eutanasia y que ciertamente revela la voluntad de Dios sobre el asunto es la que tiene que ver con la muerte del rey Saúl. Cuando estaba gravemente herido, pidió a su escudero que lo matara para no caer en manos de los filisteos y padecer abusos. Pero su escudero rehusó hacerlo. El amalecita que trató de granjearse el favor de David, pretendiendo haber cumplido con el pedido del rey Saúl y haber puesto fin a su aflicción, fue muerto por orden de David. En realidad, el infiel rey Saúl se aplicó la eutanasia él mismo, suicidándose con el fin de no sufrir más a manos de los filisteos. Esto lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 31, versículo 3 y 4, y en 2 de Samuel capítulo 1, versículo 2 y 16. Si la palabra de Dios dice claramente que la vida humana es sagrada y que el que toma una vida humana tiene que pagar con la suya propia, el que derrama la sangre del hombre, por el hombre su propia sangre será derramada, porque la imagen de Dios hizo él al hombre. Está la ley, está la ley, la declararon más bien repentinamente a la declaración a los seguidores de Jesucristo. Él, él mismo y sus apóstoles. Esto lo puede leer en Génesis 9, versículo 6, Éxodo 20, versículo 13, Romanos 35, versículo 30 y 32 y Mateo 19, versículo 18, además de 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Pero no muestra la palabra de Dios que Jehová es misericordioso y compasivo y no requiere las mismas cualidades en nosotros. Todo es muy cierto. No obstante, él ha visto propio, no obstante, él ha visto propio permitir que el sufrimiento continúe durante unos 6.000 años. No solo eso, sino que él, como Dios Todopoderoso y el Altísimo, ha sufrido más que cualquier otro durante todo ese tiempo. Su principio es que sus leyes están antes que el sufrimiento, tal como en la transfusión de sangre y la ley de Dios tienen preeminencia sobre la vida de una criatura. El sufrimiento en sí mismo no es el mayor mal de la vida. No puede usarse como una excusa para quebrantar la ley de Dios concerniente a la santidad de la vida. Especialmente la vindicación del nombre de Dios tiene preeminencia sobre el sufrimiento, si se soporta fielmente. El sufrimiento contribuye a la vindicación del nombre de Jehová Dios, demostrando que los hombres permanecerán fieles a Dios a pesar de lo que tengan que soportar. Considere a Job, sufrió en gran manera de una enfermedad sumamente repugnante, así como también de muchas desgracias. Y de Jesús leemos que aprendió la obediencia de las cosas que padeció. El tema de ambos lo podemos leer en Job, capítulo 2 versículo 4 al 10. Y el tema de Jesús lo podemos leer en Hebreos, capítulo 5 versículo 8. El apreciar estos hechos ayuda uno uno a aguantar el sufrimiento. Además, los cristianos tienen el consuelo de la palabra de Dios, la Biblia. Allí encontramos lo que es todos aquellos contenidos que nos dan tranquilidad, relajación, nos bajan esa angustia, nos ayudan a soportar mucho. El poder sustentador de su espíritu y el privilegio precioso de la oración también pueden negarse que uno de sus mayores factores del sufrimiento es la disposición mental de uno en cuanto a ello.
La rebelión puede hacer insoportable el sufrimiento, mientras que la sumisión puede hacer posible que uno se regocije en él, tal como se regocijaron los apóstoles al permitirles sufrir por causa de Cristo, como lo podemos leer en el libro de Hechos capítulo 5 versículos 40 y 41. Hay otros puntos que se pueden considerar, a- aunque menores. A veces una condición que parece sin remedio, de repente se mejora, aparentemente sin razón alguna. Y también, ¿quién sabrá cuáles enfermedades de hoy se considerarán incurables? Quizás sean curables mañana. Ciertamente, más se está haciendo continuamente para aliviar el sufrimiento en el ser humano. Todo esto, sin embargo, no significa que cuando una persona esté sufriendo muchísimo de una enfermedad y la muerte es solo cuestión de tiempo, el médico debe continuar tomando medidas extraordinarias, complicadas, penosas y costosas para mantener vivo al paciente. Hay una gran diferencia entre extender la vida de un paciente y prolongar la agonía. En tales casos no sería una violación de la ley de Dios concerniente a la santidad de la vida. Permitir misericordiosamente que el proceso mortal tome su debido curso, la profesión médica generalmente obra en armonía con este principio. Se hace patente, entonces, que en vista de la ley de Dios referente a la santidad de la vida y el precedente bíblico, la vida no puede tomarse ni entregarse simplemente debido al sufrimiento, como lo recomiendan muchas personas bien intencionadas. Pero al mismo tiempo, la ley de Dios no requiere que se tomen medidas extremas que meramente harían el menguamiento de la vida más extendiendo y costoso. De este modo, tanto los principios justos de Dios como su misericordia amorosa se reconocen. Su ley referente a la santidad de la vida se defiende y sin embargo se extiende con pasión. Un escritor inspirado dijo con acierto, Dios es para nosotros refugio y fuerza, una ayuda que puede hallarse propiamente durante angustias. Y esto lo podemos ver que lo dice claramente Salmo 46:1, que los invito a leer. Estas palabras son ciertas también para nosotros en la cuestión que nos ocupa. O a Dios es la fuente de la ayuda más sabia y experimentada que existe. Ha observado la vida de millones de personas y sabe mejor que cualquier médico, ético o abogado qué es lo más beneficioso. Veamos pues qué ayuda nos ofrece. Esto lo puede leer usted las ayudas que nos ofrece en Salmo 25, capítulo 4 y 5 y en el libro de Hebreos 4:16. Ahí vemos cuáles son las ayudas que nos ofrece el mismo Dios para ayudarnos a este tipo de sufrimientos. Ahora veamos el punto de vista correcto acerca de la vida. Hacemos bien en reconocer que la filosofía de conservar la vida a toda costa no es exclusiva de los tecnólogos de la medicina, sino que es una consecuencia natural de la filosofía seglar moderna. ¿Por qué decimos esto? Pues bien, si, si esta vida presente es todo lo que hay, podría parecer que nuestra vida debería conservarse en toda circunstancia y a toda costa. No obstante, esta filosofía seglar ha tenido como resultado en algunos casos verdaderas pesadillas de la técnica. Se ha mantenido vivas durante años a personas inconscientes conectadas a máquinas. Por otro lado, están los que creen en la inmoralidad del alma humana, según su filosofía. Esta vida no es más que una estación de pasos hacia algo mejor. Por ejemplo, Platón, uno de los padres de esta filosofía, dijo, o, o la muerte es un estado de inexistencia y total inconsciencia, o como dicen los hombres, se, se produce un cambio y una migración del alma desde este mundo a otro. Si la muerte es el viaje a otro lugar, ¿qué bien puede hacer, o amigos míos y jueces, que sea mayor que este? Una persona que tuviese esa conciencia tal vez viera la muerte como un amigo y pensase que debería recibirse bien y quizás hasta apresurarse. Sin embargo,
La Biblia enseña que la vida es sagrada a los ojos de Dios. Contigo está la fuente de la vida, escribió el salmista inspirado. Y esto lo puede leer en Salmo 36:9. Pregunta, ¿estará bien que un cristiano verdadero participase en la eutanasia activa? Hay quienes creen que las escrituras hacen referencia a este tema cuando dicen que el rey Saúl, encontrándose gravemente herido, rogó a su escudero que le matase. Afirman que eso fue un tipo de eutanasia, un acto deliberado para acelerar la muerte de alguien que ya se estaba muriendo. Un amalekita dijo posteriormente que había satisfecho la petición de Saúl de que se le diera muerte, pero pregunta, ¿se consideró que aquel amalekita había hecho bien poniendo fin al sufrimiento de Saúl? En absoluto. David, el ungido de Jehová Dios, ordenó que se le ejecutase por su culpa de sangre. Esto lo puede leer en 1 Samuel capítulo 31, versículo 3 y 4, y en 2 Samuel capítulo 1, versículo 2 y el 16. De modo que este suceso bíblico no justifica de ninguna manera que un cristiano se valga de la eutanasia activa para que se la apliquen. Ahora bien, pregunta, ¿significa esto que el cristiano debe hacer todo lo tecnológicamente posible para alargar una vida que está llegando a su fin? Pregunta nuevamente, ¿debe prolongarse al máximo el proceso de muerte? Las escrituras enseñan que la muerte no es un amigo del hombre, sino un enemigo. Esto lo puede leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Además, los muertos no están sufriendo ni gozando, sino que están como dormidos. Esto lo dice el libro de Job capítulo 3, versículo 11 y 13. Y el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 10. Además, el libro de Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Y el libro de Hechos capítulo 7, versículo 60, que los invito a leer en sus Biblias. Cuando una persona fallece, sus perspectivas futuras de vida dependen totalmente del poder de Dios para resucitarla mediante Jesucristo. Esto lo puede leer en Juan capítulo 6, versículo 39 al 40. Por lo tanto, vemos que Dios nos ha suministrado una información útil en la Biblia y por eso debemos leerla. La muerte no debe anhelarse, pero tampoco existe la obligación de recurrir a estos desesperados para prolongar el proceso de muerte. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las pautas para el cristiano con relación a la eutanasia. Pregunta, ¿qué pautas podría aplicar un cristiano si un ser querido se encuentra en un estado terminal? Hemos de reconocer en primer lugar que cada situación en la que hay implicada una enfermedad terminal es distinta, trágicamente distinta, y no existen las reglas que se puedan aplicar en todo caso. Además, el cristiano debería asegurarse de acatar las leyes del país en tales circunstancias. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 22, 25, que es lo que aplica en este caso. Tampoco olvide que ningún cristiano amoroso abogaría por la negligencia médica, únicamente en el caso de una enfermedad terminal, innegable, cuando se ha determinado claramente que la situación es irreversible. Podría pensarse en pedir que se descontinuasen los procedimientos tecnológicos de mantenimiento de la vida, a lo que algunos llaman eutanasia pasiva. En tales casos no existe ninguna razón bíblica para insistir en que se le apliquen métodos tecnológicos que no harían más que prolongar un proceso de muerte que ya está muy avanzado. Estas situaciones suelen ser muy difíciles y pueden aplicar decisiones angustiosas. Pregunta, ¿cómo puede saber, por ejemplo, cuando es irreversible el estado de un enfermo? Aunque nadie puede estar absolutamente seguro, hay que ser juicioso y buscar un buen asesoramiento. Una revista médica da el siguiente consejo a los facultativos. Si hay desacuerdo en el diagnóstico, en el pronóstico o en ambas cosas, se debería seguir manteniendo, perdón, la vida del enfermo hasta llegar a un acuerdo razonable. Sin embargo, la insistencia en querer asegurarse más allá de un punto razonable puede obstaculizar la labor del médico que estudia las opciones de tratamiento que existen en casos que parecen irreversibles. El caso excepcional de un paciente que se encontraba en un estado similar y sobrevivió no constituye una razón de peso para continuar un tratamiento agresivo. Tales posibilidades
estadísticas insignificantes no son más determinantes que las expectativas razonables sobre la evolución del enfermo. Y son estas últimas las que deberían guiar las decisiones que se tomen sobre el tratamiento que se administrará. El cristiano que se encuentre en esta difícil situación, también si es el paciente como si es un familiar de este, esperaría con todo derecho que su médico le ayudase un poco a decidir. La mencionada revista médica que comenté concluye diciendo, en cualquier caso es injusto el simplemente suministrar un montón de hechos médicos y opciones y dejar al paciente desorientado, sin más dirección sobre las distintas líneas alternativas de acción o inacción que puedan adoptarse. Los ancianos locales cristianos o los pastores cristianos como ministros maduros también pueden ser de gran ayuda. Por supuesto, el paciente y su familia inmediata deben tomar su propia decisión equilibrada en una situación en la que hay muchas emociones envueltas. Por último, reflexiona en los siguientes puntos. Los cristianos desean con todas sus fuerzas permanecer vivos para poder gozar de servir a Dios en esta tierra, en este mundo, pero reconocen que en este sistema todos morimos. En este sentido, todos somos enfermos terminales. La única esperanza que esta situación cambie radica en la sangre redentora de Jesucristo, como lo podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 7. Aunque la muerte de un ser querido es una dura experiencia, nosotros no nos quedamos angustiados y apenados como los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de resucitar en el nuevo mundo porque va a haber un nuevo mundo que el mismo Jehová Dios y Jesucristo lo tienen decidido para los habitantes de esta tierra. Podemos leer todo esto en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. No nos quedamos angustiados ni apenados, como los demás tenemos esa esperanza. Al contrario, puede consolarnos el hecho de que hicimos todo lo que razonablemente pudimos a favor de nuestro ser querido enfermo y de que toda la asistencia médica que le dimos al menos le ayudó por un tiempo. Pero lo que más nos consuela es la alentadora promesa de aquel que nos libertará de todos esos problemas, cuál es Jesucristo, pues nos asegura que el último enemigo, la muerte, ha de ser reducida a nada. Y esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Sí, la mejor ayuda para los moribundos vendrá a su debido tiempo de manos del Dios Todopoderoso, que es Jehová, y de su Hijo Jesucristo, que dio la vida a los primeros seres humanos y que promete una resurrección para aquellos que ejercen fe en Él y en su Hijo Jesucristo. Esto lo puede leer en Juan capítulo 3, versículo 16 y Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Bueno, esto es todo lo que les puedo comentar con relación a lo que tiene que ver con la eutanasia y el punto de vista bíblico acerca de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo.